Palabras de conocimiento. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Pero de ese Dios que he conocido quiero también descubrirle a usted, amigo, hermano de la fe, que también lo necesita. Aunque no crea, lo necesita. Lo necesita. Nunca diga a nadie no necesito de Dios, porque estaría equivocado. Si Dios nos da la vida, la salud, Él nos da el aliento para vivir. Dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces el ángel me respondió y me dijo: es la palabra del Señor a Zorobabel, que le dice: yo no actúo por medio de un ejército, ni por fuerza, sino por medio de mi espíritu. Lo ha dicho el Señor de los ejércitos. Esta palabra la vengo leyendo hace días y es muy real. Para todos aquellos que quieren ver actuar a Dios por medio de cosas, aún por medio de los humanos. Gracias le doy yo a Dios, porque yo también soy un instrumento de Dios, y Dios ha mostrado su poder en muchas cosas que he orado, he pedido, y Dios los muestra. Somos instrumentos de Dios. Pero no debemos creer que nosotros vamos a tener algo que ver en esto. Nosotros somos instrumentos del Espíritu. Pero el que pone la confianza en el hombre dice: maldito el humano que confía en los humanos. Y cuánto más si se confía en las cosas hechas por las manos de los humanos. Oiga, Dios no actúa de ninguna otra forma que no sea por su Espíritu. Así dice la Escritura, y yo creo, cuando se lo busca, así se lo halla. Cuando se lo busca a Dios a través del Espíritu, se lo halla. Amigo, crea. Tal vez anda buscando mucho de Dios, tal vez anda desesperado. Bueno, yo doy mi testimonio. Yo muchos años busqué a Dios a través de los instrumentos creados por los humanos, a través de las tradiciones, las costumbres, a través de las religiones, a través de los humanos. ¿Cuántos humanos fui a buscar? Todo lo que existe lo probé y no lo pude encontrar. Pero el día que el Señor se manifestó a mi vida y me hizo conocer al Dios que es Espíritu, ahí lo hallé y ahí encontré lo que buscaba. Mire, si no tiene fe, no podrá alcanzar ese Espíritu tampoco. De fe se puede decir mucho. ¿Cuánta fe se tiene en este mundo? Hay humanos que se tienen fe a sí mismo de algo, mire, y con eso siguen adelante, van adelante en la vida. ¿Cómo vayan? Pero van adelante. Pero hay que tener fe en ese Dios que yo le predico, que es Espíritu. Dice Santiago capítulo 2, versículo 5, dice: amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino prometido a los que lo aman? Ahí encontramos. Bien dijo Jesús las mismas palabras, o mejor, Jesús dijo estas palabras y sus siervos las van repitiendo como yo en este momento. Bienaventurados, dichosos, dijo Jesús, los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Cómo se entiende? Cuando uno es pobre en espíritu y aún humanamente, que tiene que depender de algo, y cuánto más si se depende de Dios, ahí se lo halla. Se alcanzan las cosas del Espíritu. Oiga, Jesús dijo: busquen el reino de Dios y su justicia primero, y todo lo demás vendrá añadido. Dios es Espíritu. Si se lo busca de su presencia, se halla, pero si se busca de cosas inventadas, amigo, usted dirá, usted verá lo que alcanza. Las cosas de Dios se alcanzan solamente por fe en ese Dios que nos hereda, dice, el reino de su Hijo a través del Espíritu. Hablando de la fe que debemos tener en ese Dios que creó todas las cosas y que dice que por su misericordia nosotros podemos existir y vivir y estar en este mundo. Si Dios no tuviera misericordia, dice la Biblia, ¿qué sería?
Pero dice que sin fe no se agrada a Dios. Eso está escrito en el Evangelio y en toda la palabra. Sin fe no se puede agradar a Dios. Bueno, justamente estoy diciendo que hay fe en muchas cosas, que son símbolos, ejemplos, o se dicen que son transmisores o comunicadores o forma de que Dios actúe. Bueno, mire, yo le voy a contar una historia. El pueblo de Dios tiene que tener fe en ese Dios que yo le estoy predicando en esta hora. Dice Nehemías capítulo 9, versículo 19, dice: tú, por tu gran misericordia, no los abandonaste en el desierto durante el día. La columna de nube no se apartó de ellos para guiarlo en su camino. Durante la noche tampoco se apartó de ellos la columna de fuego para alumbrarles el camino que debían seguir. Les enviaste tu buen espíritu para instruirlos y no les quitaste el maná con que se alimentaban, ni les faltó agua para apagar su sed. Durante 40 años los sustentaste en el desierto y nunca nada les faltó, ni se gastaron sus vestidos, ni se les hincharon los pies. Esto es tomado de la historia de Israel, del pueblo de Dios, cuando estaba tránsito, camino a la tierra prometida. Y Dios actúa siempre igual, pero dice los, porque en el momento que iban con Dios, todas estas cosas les acontecían. Pero cuando heredaron las bendiciones, se olvidaron de Dios y quedaron de vuelta al abandono, a la deriva. Ahí es cuando también el pueblo de Dios se fue a la idolatría y a los instrumentos y a las cosas hechas por los humanos y se olvidó del Dios que es espíritu. Dice que Él les envió su buen espíritu para instruirlo. Aún el pueblo de Dios, cuando enriqueció, se olvidó de escuchar a Dios también. Dejó de escucharlo. Para escuchar a los humanos, como a todo el mundo escucha a los humanos y se guía de lo que dicen los humanos, pero no escuchan a Dios. Pero si usted quiere que ese Dios, que es espíritu, en su fe le alcance todas las cosas, dice que Él lo va a guiar. Él lo va a alimentar, o sea que no le va a dejar faltar el alimento. Él les va a economizar la vida, dice también. Dice, nunca nada le faltó. Además, dice que no se hincharon sus pies, significa que su salud fue estable, siempre igual. Bueno, ese es el Dios que yo predico, que realmente hace esas cosas. Dice, les enviaste tu buen espíritu para instruirles y no les quitaste el maná con que se alimentaban ni les faltó agua para apagar su sed. Durante 40 años los sustentaste en el desierto y nunca les faltó nada. Ni se gastaron sus vestidos ni se le hincharon los pies. Ese es el Dios que actúa en todo su pueblo cuando tiene fe que a través de su espíritu va a obrar. No por otra cosa, porque día a día se van descubriendo cuántas formas se creen en Dios y qué manera de ver religiones e inventos. Y todos quieren guiar a los humanos en las cosas espirituales. Dios dijo también en su palabra, yo no comparto mi gloria con ninguno. Dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 14. En el versículo 15 dice así, Jesús dijo y dice el Espíritu, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. ¿Estará? Está. Él lo ha prometido. Entonces, ¿por qué no se alcanzan muchas cosas a través de invocar a Dios? Vamos a decir,
Bueno, sabes que yo tengo un testimonio en el corazón cada vez que yo miro en la televisión las noticias de la mortandad que está produciendo el ébola en África, ¿no? Y día a día y no hay todavía la medicina y todas las cosas, la mortandad que está produciendo, el temor, el miedo y todo lo que se ve, la miseria que hay ahí. ¿Sabes que a mí me viene un pasaje bíblico que es tan claro si entendiera el mundo que es de Dios y el mundo que cree en Dios? A mí me viene a memoria un momento en la historia del pueblo de Dios cuando Dios se enojó con ese mundo idólatra, vano, mundo pagano que solamente en los labios tiene a Dios como todo. Y cuánto más esos países que hacen ídolos de cualquier cosa. Y Dios los castigó con una plaga terrible. Y no salieron a buscar la medicina, ni el antídoto, ni los medios. Solamente Moisés dijo, humíllense a Dios. Le dijo a Aarón, ponte en medio de la mortandad y clama a Dios. Y dice que Dios cesó su ira y dejó la mortandad. Dejó de morir gente. Bueno, a mí me viene eso solamente. ¿Quién pudiera hacer entender a la humanidad? Pero bueno, tienen dioses de todas las clases esos países además, ¿Y qué pasa con esos dioses? Y bueno, no nos vayamos tan lejos que nosotros también tenemos muchas complicaciones y se buscan de tantas cosas, pero de Dios, de ese Dios que actúa como dijo Jesús, les dejaré un consolador que los va a ayudar siempre. Pero, ¿cuál es la condición? Si todo el mundo cree, como se dice, todos creen de una forma u otra, creen, tienen fe y creen. Pero, ¿cómo se alcanza ese espíritu de fe que hará que Dios actúe? La condición es esta, dice en el versículo 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Esa es la condición. Amar a Dios sobre todas las cosas, como dice el mandamiento. Amar al Señor de corazón, de alma, de espíritu, de mente. Y obedecer su palabra. Ese es el tema religioso. ¿Quién obedece su palabra? No hay otra condición para recibir al Consolador por si acaso. Porque el Señor lo ha dicho así y así se debe cumplir. Por eso, yo quiero decir, en el versículo 26 dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz dejo, o sea, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como la da el mundo, no dejen que su corazón se turbe ni tengan miedo. ¿Por qué no se haya paz? ¿Por qué no hay paz en este mundo? O mejor, ¿por qué muchos humanos no tienen paz en sus vidas? Bueno, la paz es el Señor. Él dijo, yo les doy la paz. Si no se recibe ese espíritu de paz, es imposible que el humano pueda vivir tranquilo, feliz y en mucha paz para vivir bien en este mundo. Entienda, si quiere paz, busque al Señor y su palabra para que limpie su corazón y reciba ese espíritu de paz. Y buscando del poder del Espíritu de Dios para las necesidades, para las sanidades, para la liberación, para lo que sea, nosotros confiamos en ese Dios que tiene poder. En ese Dios que dice, yo no actúo de otra forma más que por mi espíritu. Sin fe no se alcanza a ese espíritu consolador, ese espíritu que guía, ese espíritu que fortalece. Jesús lo dijo. Y sigue diciendo lo mismo el Espíritu, dice en Juan capítulo 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Bueno, a ustedes. A mí me trae mucha alegría esta palabra y le doy gracias a Dios cada día, porque Él me ha dado un espíritu de verdad para no ser engañado. Y yo encuentro de continuo cuánta gente está engañada por religiones, por los humanos, por las formas. A mí me consoló el día que yo descubrí en Juan capítulo 10, donde dice, yo soy el buen pastor, los míos me escuchan y me siguen. Y cuánto más cuando Él dice que nos dará un espíritu de verdad para que no nos engañe nadie. Dice en primera de Juan justamente que hemos recibido un espíritu que nos enseña todas las cosas. Bueno, puede hablarse mucho, pero ¿por qué entonces hay tantos religiosos engañados en cuántas cosas están inventadas y le hacen creer tantas cosas? Y andan a la deriva como ovejas sin pastor también. Y después se sienten los fracasos, lo que es ser defraudado, engañado. ¿Y cuánto yo encuentro de eso? Mucho, mucho, mucho. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta como hacen los humanos, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. El admirable consejero es el que le quiero hacer conocer a usted también, amigo o hermano de la fe. El admirable consejero. Sin fe es imposible oír el consejo de Dios. Si el Evangelio dice que nos aconsejará, que nos guiará, que nos instruirá, que nos enseñará, ¿cuántas cosas dice? ¿Será verdad? Es verdad. Si no tuviéramos ese consejero en la vida, caeríamos en tantas cosas como caíamos en el pasado. Pero hay que oírlo, hay que tener oídos, estar atento. ¿Y cuántos creen, pero son guiados por el Espíritu? Bien dice Romanos 8:14, los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Dice Proverbios capítulo 1, para entender sabiduría y doctrina y conocer razones prudentes, para recibir prudentes consejos y justicia, juicio y equidad, para dar gracias a los incautos e inteligencia y cordura a los jóvenes, que lo oiga el sabio y aumente su saber, y que el entendido reciba consejo, para entender proverbios y enigmas y palabras sabias y profundas. El principio de la sabiduría es el amor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso está escrito, no reprendas al necio porque te ganas un enemigo. Bueno, óigame que es cierto, lo he comprobado. No, gracias a Dios no tengo, que yo sepa no tengo enemigo. Pero cuando se pone el corazón un poco necio, los consejos no agradan y las enseñanzas no caen bien. Entonces hay que detenerse y dejar que sigan cayendo y golpeándose y viviendo como quieren. Un día escucharán al consejero. Un día, dice en un pasaje, también dice, el que está falto necesita de Dios. Dice, oiga el consejo de su siervo y ponga su confianza en Dios y alcanzará las cosas. Es cosa de fe que usted quiere escuchar, que lo oiga el sabio y aumente su saber, y que el entendido reciba consejo. Porque está escrito que dice, los entendidos resplandecerán en el reino de Dios. Pero si anda buscando esos hermosos tiempos y no los halla porque busca de Dios y no los alcanza,
Sin fe es imposible escuchar a Dios también, decía, porque Dios nos ha dado un espíritu para escuchar su consejo. Es necesario tener la palabra, obedecer su palabra, su mandamiento también para recibir ese espíritu. Bueno, hay mucho, pero quiero decir que la fe en ese Dios que es espíritu debe florecer como la primavera en el corazón de los que creen para que Dios actúe. Y más aún estos pasajes que voy a leer es para aquellos que andan en temores, en miedos, en dudas, en depresiones, en crisis y conflictos espirituales. Dice Isaías 32, cuando viene hablando del mal que le iba a manifestar a su pueblo por desobediente, por idólatra, por mentiroso, por vicioso y cuántas cosas que tenía, iba a venir el mal. Pero la respuesta estaba, o la solución venía cuando dice en el versículo 15, Isaías 32, 15, hasta que venga sobre nosotros el Espíritu de lo alto, entonces el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil será visto como bosque. Entonces se impartirá justicia en el desierto y reinará el derecho en el campo fértil. La justicia hará posible la paz. La justicia redundará en reposo y seguridad para siempre. Entonces mi pueblo vivirá en lugares de paz, en poblaciones seguras, en sitios de reposo. El granizo que caiga caerá en los montes y la ciudad será batida por completo. Dichosos ustedes, los que siembran junto a los ríos y arroyos y dejan que anden libres sus bueyes y sus asnos. Dichosos los que ponen la confianza en Dios, porque dice, aunque caiga el granizo, aunque las ciudades sean abatidas, ustedes serán dichosos porque siembran a través de la fe en el Dios que es espíritu. Sembrar lo que sea. Bien dice la palabra del Evangelio, de lo que se siembra se cosecha. Dios no puede ser engañado. Así que usted entienda. Es necesario que venga el Espíritu sobre su vida, sobre su hogar, sobre su familia, sobre su economía, sobre su salud. Mire, yo entiendo en mi testimonio, en mi vida, todo lo recibo por el poder del Espíritu que actúa en nosotros. Yo tengo un testimonio propio de mi vida, de mi hogar, de mi familia. Cuando entramos en el camino de la luz, de la verdad, en este camino de Dios, en la vida de Dios, y injertado en la familia de Dios, y teníamos que enfrentar las cosas terribles que nos sucedían por lo que habíamos cosechado y sembrado en la vida equivocada. Recuerdo siempre, y me quedó en el corazón, que mi pueblo lo sabe porque siempre doy como testimonio. En los momentos específicos, Dios lo hacía hablar a algún hermano, me llamaba por teléfono y le contaba mi lamento. Solamente este consejo recibía: ore, hermano, y tenga fe. Claro, yo tenía que descubrir esa fe en el Dios que es espíritu y no en otra cosa, porque lo había buscado todo, lo había probado todo, había gastado todo buscando la salida. Ore y tenga fe. Y eso despertó en mi vida la fe en el Espíritu de Dios, y acá estoy yo. Gracias a Dios. Usted puede alcanzarlo porque es necesario para mucho más de la vida. Oiga, dice Romanos capítulo 8, versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Usted me escuchó el testimonio? Créame que es verdad, porque hablo verdad delante de Dios. Tenía que encontrar esto, recibir ese Espíritu que intercedía conmigo, que pedía por lo que Dios quería para nuestras vidas. Gracias, Padre, Espíritu de Dios,
que reposaste en nosotros para interceder en nuestras vidas y darnos la voluntad de Dios. Por eso se dice, pedir como conviene, no sabemos. Y nos equivocamos. Pero yo en mi caso pedía la salida, la paz, la libertad, la vida, la alegría, el gozo que se había perdido. Y cuántas cosas más, Dios mío. Y Dios obró a través de su Espíritu. Con su ayuda se alcanzan las cosas de Dios. De otra forma, usted verá cómo andará. Justifique todo lo que digo y dígame si es verdad. La paz les dejo, mi paz le doy. No se angustien. Iglesia Jesús viene.